registrarse mediante la inserción de un catéter en el territorio arterial y un registro en papel en el que representamos la presión arterial en función del tiempo. La morfología normal del pulso arterial muestra, como se aprecia en la figura, una rama ascendente que es más empinada y una rama descendente durante la diástole más tendida, que generalmente está interrumpida en su parte inicial por la llamada incisura dícrota, que viene a representar el momento en que se cierra la válvula aórtica, cuyo golpe de cierre produce un pequeño artefacto que se puede registrar en el pulso arterial. El pulso arterial puede tener multitud de variantes en función de la situación hemodinámica del paciente, como por ejemplo en situaciones de hiperdinamia, como la fiebre o el embarazo o la anemia, en la que suele haber un pulso generalmente de algo más amplitud, aunque una morfología prácticamente normal, y situaciones de hipodinamia, como una sepsis grave o un hipotiroidismo avanzado, en el que el pulso arterial suele presentar baja amplitud. Es de destacar las anomalías que presenta el pulso arterial en situaciones en las que existe valvulopatía aórtica significativa, porque además son un motivo frecuente de examen, preguntan en el examen, de tal manera que en la presencia de una estenosis valvular aórtica, al estar dificultada la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta, esta salida consigue una subida muy discreta de la presión arterial y además tarda más tiempo en alcanzar el máximo, puesto que el ventrículo está empujando con gran intensidad para intentar vencer la resistencia que supone esa válvula. Por eso es un pulso habitualmente tardío, en el que el pico se alcanza más tarde de lo habitual, y además un pulso parvo, puesto que la amplitud total del pulso va a ser relativamente pequeña como consecuencia de esta dificultad a la salida de la sangre. Sin embargo, cuando hay una insuficiencia aórtica, tenemos que considerar que parte de la sangre que ya había llegado a la aorta vuelve al ventrículo izquierdo, y por tanto el ventrículo izquierdo en diástole tenemos en el ventrículo izquierdo mucha más sangre que en condiciones normales, puesto que se junta la normal que ha venido desde la aurícula con todo este volumen de sangre que regurgita desde la aorta. Así, un ventrículo izquierdo con el doble de volumen telediastólico, es decir, de precarga, por la ley de Frank-Starling va a dar lugar a una gran contracción. De esta manera podemos apreciar en el pulso un ascenso muy importante de la presión arterial durante la sístole y un descenso muy marcado durante la diástole de la presión, puesto que parte de la sangre que estaba en la aorta está fugando hacia atrás, hacia el ventrículo izquierdo. Así tenemos un pulso que se denomina magnus celer et altus y que en ocasiones presenta un pico doble en la sístole que se corresponde con el rebote elástico que supone la eyección de un gran volumen de sangre en la fase inicial de la sístole sobre la aorta, y tenemos una morfología en doble pico que se llama pulso bisperiens. El estetoscopio o fonendoscopio tiene, como conocéis, dos partes en su cabezal, que son la membrana y la campana, y para auscultar con una u otra es necesario hacer un pequeño giro del cabezal hasta que se oye un clic, aunque hay variantes de diferentes tipos con las nuevas tecnologías que no tienen necesidad de hacer estos cambios de configuración del cabezal, pero digamos el estetoscopio clásico tiene una membrana y una campana con distintas funcionalidades, puesto que la membrana podemos interpretar que funciona a modo de filtro, de tal manera que nos borra todos aquellos sonidos que son de baja frecuencia y de baja intensidad, y nos permite concentrarnos en sonidos de alta intensidad y alta frecuencia, como puede ser el cierre de la válvula aórtica o de la válvula mitral. Sin embargo, la campana tiene un efecto de altavoz que nos va a permitir oír de una forma más clara aquellos sonidos de baja frecuencia y de baja intensidad que se producen dentro del corazón. Por lo tanto, en función de qué es lo que queremos auscultar, deberemos emplear preferentemente la membrana o la campana del fonendoscopio. Así pues, si queremos oír un ruido del origen que sea de alta frecuencia e intensidad, utilizaremos membrana, y si queremos auscultar un ruido de baja frecuencia e intensidad, tendremos que utilizar la campana. Desde el punto de vista de los soplos, como para tener una idea general, nos puede ser útil pensar en la diferencia de presión que
surge entre las dos cámaras del corazón en las que se produce el soplo para ver qué velocidad va a alcanzar la sangre, puesto que el soplo no representa más que las turbulencias que se producen en la sangre durante ese flujo rápido de sangre en presencia de una valvulopatía. Así, pongamos un ejemplo, en una insuficiencia mitral, estamos en la sístole del ventrículo izquierdo y la válvula mitral, que debería estar cerrada, no lo está completamente o tiene un agujero. El caso es que parte de la sangre que debería ir hacia adelante, hacia la aorta, vuelve hacia atrás, hacia la aurícula. Si pensamos por un momento en la diferencia de presión que hay entre el ventrículo y la aurícula en esta situación, nos damos cuenta que el ventrículo durante su sístole va a tener una presión muy alta de 120, 130 milímetros de mercurio, mientras que la aurícula izquierda en condiciones normales va a tener una presión que no va a ir mucho más allá de los 15 o como mucho 20 milímetros de mercurio en situación como la insuficiencia mitral. Por eso la diferencia de presión es muy alta, es de esperar que la sangre fluya de ventrículo a aurícula a gran velocidad, produciendo grandes turbulencias que van a producir un ruido de alta frecuencia y alta intensidad. Por eso generalmente se debe ocultar con la membrana. Sin embargo, en la estenosis de la válvula mitral, la diferencia de presión que existe entre aurícula y ventrículo es pequeña, puesto que realmente, si recordamos que en diástole el ventrículo aspira sangre desde la aurícula a través de la mitral, si la válvula no tuviera estenosis, esa sangre pasaría con un flujo laminar, despacito, sin prácticamente diferencia de presión y no va a producir turbulencia, y solo en presencia de una estenosis mitral le va a costar trabajo pasar la sangre y generará las turbulencias que condicionan la aparición del soplo. Estas turbulencias van a ser de baja frecuencia y de baja intensidad porque la diferencia de presión que se establece a través de la válvula mitral durante la diástole en presencia de estenosis mitral van a ser pequeñas. Por muy obstruida que esté la válvula, pues el ventrículo izquierdo en diástole vamos a imaginarnos que tiene 0,5 milímetros de mercurio y la aurícula en situación de estenosis mitral con presión más alta de lo normal, pues a lo mejor tiene 10, 15, 20 milímetros de mercurio. El caso es que tan solo habrá una diferencia de unos 10 o 12 milímetros de mercurio entre ambas cámaras. Esa pequeña diferencia va a hacer que la sangre no se acelere demasiado y que, por tanto, el soplo sea de baja frecuencia y de baja intensidad, y generalmente necesitaremos auscultarlo preferentemente con la campana del fonendoscopio. Los focos de auscultación nos permiten identificar cuál es la válvula que se encuentra afectada en una valvulopatía. Realmente es muy frecuente que cuando alguien presenta un soplo significativo se oiga en todo el pecho. Sin embargo, a la hora de describirlo, lo que debemos intentar es esforzarnos en decidir cuál es el punto donde auscultamos el soplo con mayor intensidad, porque probablemente ahí es donde se origina el mismo. De tal manera que se describen, como conocéis, varios focos de auscultación para cada una de las valvulopatías. Así, el foco aórtico está en segundo espacio intercostal derecho y el foco pulmonar en segundo espacio intercostal izquierdo, ambos junto al esternón. Realmente están cambiados, puesto que la aórtica, que es de corazón izquierdo, se ausculta a la derecha y la pulmonar a la izquierda, y el motivo de esto, como sabéis, es que la aorta en su salida hace el cañado aórtico, que da toda una curva y vuelve a bajar a través del retrotórax hacia el lado izquierdo. Por eso existe un foco aórtico accesorio inmediatamente debajo del pulmonar, donde también se pueden ocultar los soplos originados en la aorta. La válvula mitral y la válvula tricúspide sí que se encuentran cada una en su lado natural, de tal manera que la tricúspide anda más o menos por la zona de la apófisis sifoidea, por el final del esternón, a la derecha, y la mitral básicamente en la punta del corazón, que viene a estar en condiciones fisiológicas en el quinto espacio intercostal izquierdo, más o menos en la línea medio clavicular. Realmente, desplazamientos por crecimiento del corazón o rotaciones del mismo pueden modificar el punto exacto de mayor capacidad de auscultación de un soplo, pero digamos que en las condiciones normales, y las que generalmente son motivo de pregunta en los exámenes, pues cada válvula pues va a tener el soplo en su sitio.
También nos ayuda la irradiación de dichos soplos, de tal manera que los soplos aórticos generalmente se irradian por la aorta hacia las carótidas, hacia las subclavias, que se localizan en el hueco supraclavicular, o incluso cuando es muy avanzado, pues hacia las femorales o hasta la poplitea. Mientras que los focos de la valvulopatía mitral, preferentemente la insuficiencia mitral, se irradian típicamente hacia la axila del individuo. Solo unas palabras sobre el fenómeno de Gallavardin, que es una disociación estereoacústica que viene a representarnos que algunos soplos originados en la válvula aórtica, ocasionalmente, aparte de irradiarse hacia las carótidas, como viene siendo habitual, se pueden ocultar en la zona de la punta del corazón, en las cercanías del foco mitral, lo cual viene a dificultar discretamente la auscultación del paciente, puesto que oímos un soplo en el foco mitral que no estamos seguros si se trata de una valvulopatía mitral verdadera o una irradiación del foco aórtico que presenta el paciente. La forma de diferenciarlo es analizar las características de dicho soplo, como veremos más adelante. El primer y segundo ruido cardíaco se producen por el cierre de las válvulas durante el ciclo cardíaco. En condiciones fisiológicas la apertura de las válvulas no produce ningún ruido y en condiciones fisiológicas el cierre sí, pues es un gran portazo el que realiza la válvula en el momento de cerrarse como corresponde. Realmente el primer ruido está compuesto por la suma del cierre de la válvula mitral y de la válvula tricúspide en ese orden, y el segundo de la válvula aórtica y la pulmonar en ese mismo orden. Digamos que en orden alfabético, va siempre la que va primero es siempre la válvula del lado izquierdo. En condiciones normales esa pequeña diferencia de tiempos en el cierre de las válvulas es difícil, pero se nota en la auscultación en un paciente sano, en una persona sana, existiendo toda una gran variedad de situaciones en las que este desdoblamiento se hace más marcado. De tal manera que la idea general de cómo identificar, cómo se modifica el desdoblamiento de los ruidos en función de las circunstancias clínicas, es pensar que siempre que un ventrículo tiene un problema para uno de esos tiempos, alarga el tiempo lo más posible. Esto es difícil de entender así, pero fácil con un ejemplo. Si el ventrículo izquierdo tiene un problema para eyectar la sangre hacia la aorta, por ejemplo, porque hay una gran estenosis de la válvula aórtica, lógicamente el ventrículo dice que tiene que empujar la sangre a través de esa dificultad durante más tiempo. Por lo tanto, abrirá la válvula aórtica algo antes de lo normal y la cerrará algo después de lo normal. Esto modifica el momento de cierre y de apertura de las válvulas y lo podemos identificar con los desdoblamientos de los ruidos. Así pues, hay un desdoblamiento que se considera fisiológico, que es el desdoblamiento que se produce durante la inspiración, de tal manera que al inspirar, como disminuye la presión intratorácica y aumenta por tanto el retorno venoso a la aurícula derecha, el lado derecho del corazón está sobrecargado de volumen y el ventrículo derecho responde a esa sobrecarga abriendo sus válvulas un poco antes de lo normal y cerrándolas un poquito después. Así pues, podemos oír cómo durante la inspiración el cierre de las válvulas pulmonar y tricúspide es algo más tarde de lo normal, aumentando el desdoblamiento fisiológico que teníamos en circunstancias basales. En el momento en que el paciente expira, ya no existe esa sobrecarga de volumen al lado derecho del corazón y vuelven a colocarse, digamos, en su posición normal. Pues este desdoblamiento, decimos, es un desdoblamiento fisiológico, respiratorio. Aparte hay multitud de situaciones que producen un desdoblamiento patológico que son fácilmente comprensibles con esa idea general que hemos lanzado antes. Así pues, en presencia, por ejemplo, de una embolia de pulmón masiva, el ventrículo derecho va a encontrar gran dificultad para meter la sangre dentro de la arteria pulmonar, porque hay un gran aumento en su postcarga. ¿Cómo responderá? Pues abriendo la válvula pulmonar algo antes de lo normal, manteniéndola abierta el mayor tiempo posible y cerrándola algo después de lo normal. Así es sencillo comprender cómo durante una embolia pulmonar masiva se puede ocultar un desdoblamiento amplio del segundo ruido por retraso en el cierre de la válvula pulmonar. Cuando es la válvula aórtica de la que hablamos también ocurre, solo que el efecto que podemos notar es un desdoblamiento incluso paradójico del ruido correspondiente. Lo ponemos con un ejemplo. En una estenosis aórtica grave,
o en una hipertensión arterial grave, en la que haya un aumento marcado de la postcarga del ventrículo izquierdo, este va a abrir la válvula aórtica algo antes de lo normal, eso no lo vamos a ocultar si la válvula está sana, y la va a cerrar algo más tarde de lo normal, y eso sí podemos identificarlo con el fonendo, puesto que el cierre aórtico se retrasa y puede que me coincida encima del pulmonar, o incluso, si la situación es grave, que esté detrás del pulmonar. Así podemos llamarle un desdoblamiento invertido o paradójico del segundo ruido, pues en lugar de ir primero el aórtico y luego el pulmonar, oímos primero el pulmonar y luego el aórtico, como consecuencia del retraso aórtico. Esta diferenciación entre los dos componentes de cada uno de los ruidos, para saber cuál es el mitral, cuál es el tricuspidio, es cuestión de entrenamiento y de concentrarse en ese ruido, colocando la membrana del fonendoscopio en el foco correspondiente, de tal manera que probablemente todos tenemos la experiencia de que al poner a alguien el fonendo en el foco aórtico, pues oímos los 4 cierres realmente. Lo que tenemos que intentar es identificar cuál es el que se oye de forma más marcada o más potente, puesto que ese es el de la válvula que, digamos, desde el punto de vista acústico está debajo del foco. Así podremos ver si va adelante el aórtico o el pulmonar en el segundo ruido, y lo mismo para las válvulas auriculoventriculares. Ya digo que esto es un procedimiento que requiere cierta técnica y cierto entrenamiento, como casi todas las cosas. Las alteraciones eléctricas también pueden producir desdoblamientos anómalos de los ruidos, de tal manera que los bloqueos de rama, como se muestra en la figura, van a producir un retraso en la activación de uno de los dos ventrículos. Así, en presencia de un bloqueo de rama derecha, el ventrículo derecho tarda más tiempo, digamos, en enterarse de que se tiene que contraer, y ese retraso en su contracción y relajación se expresará con un retraso en la apertura y el cierre de las válvulas correspondientes. De esta manera, en presencia de un bloqueo de rama derecha, es frecuente oír el cierre de la válvula pulmonar más tarde de lo habitual y el cierre de la tricuspide también. Entonces podemos oír un desdoblamiento amplio de los ruidos en expresión del retraso de las válvulas derechas. Y lo mismo para el bloqueo de rama izquierda, en el que las válvulas izquierdas tardan más tiempo del normal en enterarse que se tienen que abrir y cerrar por el retraso en la llegada del impulso despolarizante en presencia del bloqueo de rama izquierda. Por eso, en presencia del bloqueo de rama izquierda, es frecuente ocultar un desdoblamiento invertido del segundo ruido por efecto del retraso del cierre de la válvula aórtica. Por último, unas palabras sobre la comunicación interauricular, en la cual existe una alteración en los desdoblamientos de los ruidos especial, que es un desdoblamiento amplio y fijo, especialmente del segundo ruido. ¿Por qué se produce esto? Pues el fenómeno es porque durante inspiración, como ya hemos dicho, aumenta el volumen de sangre que llega al lado derecho del corazón, y por tanto el ventrículo derecho tiene que trabajar más con ese exceso de volumen y abre y cierra sus válvulas más tarde de lo normal, y tendríamos un desdoblamiento amplio del segundo ruido. Cuando expiramos, ese exceso de volumen ya no lo presenta. Sin embargo, si existe una comunicación interauricular, al ser mayor la presión en la sangre de la aurícula izquierda que en la aurícula derecha, durante expiración y durante inspiración vamos a tener un continuo paso de sangre desde la aurícula izquierda a la derecha, que viene a suponer una sobrecarga de volumen para el lado derecho del corazón, de tal manera que tanto en expiración como en expiración tendremos un aumento de volumen en el lado derecho, es decir, un retraso en el cierre de las válvulas del lado derecho. Esto es lo que se denomina un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. Fijo quiere decir que no se modifica con la respiración, pues en condiciones normales, al inspirar, ya vemos ese retraso fisiológico del cierre de la válvula pulmonar, pero al expirar debería volver a su sitio. Pero si hay una CIA, por la sobrecarga de volumen al lado derecho que supone ese orificio, vamos a tener ese retraso tanto al inspirar como al expirar, y eso es lo que representa el hecho de que el desdoblamiento sea amplio y fijo del segundo ruido. Esto tiene relevancia porque desde el punto de vista de la exploración física, la comunicación interauricular generalmente, como la diferencia de presión que hay entre las dos aurículas es pequeña, no va a producir ningún soplo. La sangre va a pasar de una aurícula a la otra lentamente, con un flujo laminar con escasa turbulencia, no audible por el fonendo. Y el único hallazgo auscultatorio típico de la comunicación interauricular es la presencia de este desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido.
Realmente esa sobrecarga de volumen a veces puede producir un pequeño soplo de hiperaflujo a través de la válvula pulmonar, pero digamos que eso no es estrictamente necesario, por eso es motivo frecuente de pregunta en el examen. Los extratonos, que son el tercer y el cuarto ruido, son aquellos que se producen durante diástole y se llaman tercero y cuarto pues porque van después del segundo y van en ese orden. Son ruidos, por tanto, diastólicos y que son de baja frecuencia y de baja intensidad y que debemos ocultar, por tanto, con la campana del fonendoscopio. El tercer ruido se produce en el principio de la diástole coincidiendo con el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Durante ese primer gran chupetón de sangre que hace el ventrículo en la diástole, vamos a tener un paso de sangre muy llamativo desde aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso en un corazón en condiciones normales no supone ninguna turbulencia y ningún ruido audible, pero en situaciones en las que ese llenado rápido sea más violento de lo normal o más rápido de lo normal o con un volumen mayor de lo normal, puede haber pequeñas turbulencias que dan lugar al tercer ruido. El cuarto ruido se corresponde con el final de la diástole con la contracción de la aurícula. Ya dijimos antes que la contracción auricular supone solamente un 15 o un 20% del total del llenado diastólico de los ventrículos en situación fisiológica, pero en ciertas enfermedades con fallo en la relajación, en la diástole del ventrículo, la contribución de la aurícula al llenado es mucho mayor y puede llegar a ser un 40 o incluso un 50%. Ese aumento de dependencia de la contracción auricular al llenado del ventrículo hace que ésta sea más vigorosa y por tanto el volumen de sangre que entra es mayor de lo normal y con mayor violencia de lo normal durante la contracción de la aurícula, lo cual origina pequeñas turbulencias que podemos oír coincidiendo con la contracción de la aurícula, es decir, al final de la diástole, que se denomina cuarto ruido. La lista de situaciones que pueden producir tercer y cuarto ruido es larga, pero es sencilla de recordar si entendemos por qué se produce cada uno de ellos. De tal manera que si nos centramos en el tercer ruido, podemos establecer que hay una serie de circunstancias fisiológicas en las que podemos oírlo, muestra de un volumen de entrada de la sangre probablemente dentro del rango normal, pero con una violencia mayor de lo habitual, como son situaciones de hiperdinamia en la que el ventrículo izquierdo tanto empuja como chupa con más potencia de lo normal, como la fiebre, el hipertiroidismo, el embarazo, la enfermedad de Paget óseo, o en los niños y adultos jóvenes, en los cuales la distensibilidad del ventrículo es muy grande y por tanto durante su llenado rápido el chupetón que supone el ventrículo izquierdo, que realiza el ventrículo izquierdo, es muy intenso. Luego la sangre entra con gran violencia dentro del ventrículo y puede haber pequeñas turbulencias. Así pues, el tercer ruido podemos considerarlo fisiológico en los niños y en personas jóvenes o en situaciones de hiperdinamia. Tercer ruido patológico indica que es un paciente en el cual el volumen de sangre que está entrando en total durante el llenado rápido ventricular es mayor del normal, y esto se corresponde con cualquier enfermedad que produzca una dilatación ventricular significativa, como miocardiopatía dilatada, presencia de varios infartos previos o coagulopatías avanzadas. Es típico, por ejemplo, en presencia de insuficiencia mitral, hablar de un tercer ruido como marcador de que es grave, puesto que, si recordamos, en la insuficiencia mitral parte de la sangre que debería salir del ventrículo hacia aorta vuelve a la aurícula, que se junta con la sangre normal que llega desde las venas pulmonares. Y al tener que pasar todo ese exceso de sangre al ventrículo de nuevo, en diástole, va a suponer una sobrecarga de volumen mayor de lo normal, entra de forma más violenta de lo normal y por tanto puede hacer pequeñas turbulencias que se corresponden con el tercer ruido. El cuarto ruido realmente siempre indica cierta enfermedad diastólica, es decir, siempre indica que hay una dificultad al llenado del ventrículo y por eso la aurícula tiene que tomar el mando de la diástole y empujar con más fuerza de lo normal. Así pues, la lista de causas que producen cuarto ruido es tan larga como la lista de enfermedades con fallo en la diástole del corazón, en la que podemos destacar la miocardiopatía hipertrófica, la hipertrofia secundaria de hipertensión. Lógicamente, si el músculo es más grueso de lo normal, le cuesta más trabajo relajarse, la miocardiopatía restrictiva, enfermedades infiltrativas del miocardio que hacen que pierda su flexibilidad del ventrículo, o, por ejemplo, en determinadas circunstancias en las que
paciente simplemente por el hecho de hacerse muy mayor tiene sustitución de ciertos tejido muscular por tejido fibrótico y puede llegar a producir un cuarto ruido, como es un anciano pues, de una edad muy avanzada. Realmente, por tanto, el cuarto ruido siempre indica fallo en la diástole del ventrículo y podemos considerarlo como siempre patológico. Si es que ser muy viejo se puede considerar una enfermedad, que probablemente sí. Entonces, desde el punto de vista clínico, podemos oír cuarto ruido, ya os digo, en una gran cantidad de circunstancias. Sin embargo, quiero destacar que para oír cuarto ruido es imprescindible que la aurícula se esté contrayendo. Así pues, en aquellas personas que estén en fibrilación auricular, como la aurícula no se contrae ni se relaja, no vamos a oír cuarto ruido. Sí podemos oír tercero, puesto que el tercero es dependiente del chupetón que hace el ventrículo izquierdo, pero el cuarto, al ser dependiente de la contracción de las aurículas, desaparece en presencia de fibrilación auricular. Si nos centramos un momento en el esquema del ciclo cardíaco, podemos ver representado en color rojo cuál sería la evolución de la presión en la aorta a lo largo de todo el ciclo cardíaco, y se corresponde con un aumento de presión durante la sístole, una caída lenta durante la diástole y al principio de diástole interrumpida por la incisura dicrota, que coincide con el momento en que se cierra la válvula aórtica. Si por un momento pensamos qué ocurre dentro del ventrículo izquierdo durante este ciclo, podemos imaginar que durante la sístole, al estar contrayéndose, va a subir de forma muy llamativa la presión arterial en su interior, hasta que su presión supere a la presión aórtica. A partir de ese momento se abre la válvula aórtica y empieza a salir sangre del ventrículo a aorta. Este alcanzará una cúspide en el momento de máxima eyección del ventrículo y discretamente, poco a poco, a medida que el ventrículo se vacía y deja de empujar tanta sangre hacia adelante, pues va empezando a bajar su presión. En el momento en que se cierra la válvula aórtica, la aorta tendrá su presión propia, que es la que representamos en rojo, discretamente va bajando a lo largo de la diástole, pues se va repartiendo la sangre por todas las arterias del organismo, mientras que el ventrículo va a empezar su diástole, y la diástole ventricular es un proceso activo que consume energía en la que el ventrículo, digamos, chupa sangre desde las aurículas. Ese proceso activo diastólico se corresponde, por tanto, con una caída de presión, pues el ventrículo está dilatándose activamente para atraer la sangre de las aurículas. Así pues, la presión en su interior baja de una forma más o menos llamativa hasta que llega un momento en que es tan baja que es inferior a la presión que hay en la aurícula. En ese momento se abre la válvula mitral. Una vez que se ha abierto la válvula mitral, todo el montón de sangre que tenemos en la aurícula izquierda penetra hacia el ventrículo, produciendo lo que se denomina el llenado rápido ventricular. Ese primer llenado ventricular es bastante violento y en ocasiones puede, sobre todo en personas jóvenes, dar lugar a que se ausculte un tercer ruido. Durante una gran fase posterior de la diástole sigue entrando sangre poco a poco dentro del ventrículo, porque el ventrículo sigue chupando poco a poco, digamos que ya menos volumen, puesto que ya se ha llenado bastante durante el llenado rápido inicial. Y al final de la diástole puede contribuir a ese llenado la contracción de la aurícula, de forma que un 15-20% del total de la sangre que entra en esta última fase de patada o contribución auricular, que es como se la denomina. Si por un momento nos centramos en qué está ocurriendo en la presión de la aurícula izquierda durante el ciclo cardíaco, también vamos a empezar pensando en el momento en que la aurícula se contrae, que es, digamos, el final de la diástole ventricular. Cuando la aurícula se contrae, lógicamente la presión aumenta en su interior, como podemos ver en la línea de color negro, y en el momento en que la aurícula deja de contraerse, el ventrículo empieza su contracción y lo primero que acontece es el cierre de la válvula mitral, de tal manera que al aumentar la presión del ventrículo por contracción del músculo ventricular, la válvula mitral se cierra. Este cierre de la válvula mitral puede producir un artefacto, una especie de ruido en la curva de presión de la aurícula, y a partir de ese momento el ventrículo sigue su sístole y durante la misma la aurícula se relaja.
La relajación de la aurícula va a suponer que poco a poco la presión disminuye, pero al disminuir la presión empieza a llegar sangre desde las venas pulmonares, y esa llegada de sangre desde las venas pulmonares va aumentando poco a poco la presión, hasta que, digamos, hay un momento determinado en el que la aurícula ya está muy llena, y coincide con que el ventrículo ya acabó su sístole y empieza su diástole. Y cuando baja la presión ventricular por debajo de la aurícula, se produce ese gran chupetón de sangre desde el ventrículo, que es el llenado rápido y que va a hacer que toda la sangre de la aurícula trate de meterse hacia el ventrículo. Así pues, baja la presión dentro de la aurícula y ya se mantiene más o menos bajita durante el resto de la diástole, hasta el final en el que de nuevo la aurícula se contrae para meter sangre dentro del ventrículo. Esta representación gráfica tiene una serie de puntos que quiero destacar, como son, en primer lugar, la existencia de unos tiempos de contracción y relajación isovolumétrica, que vienen a representar, como vemos, por ejemplo, en la contracción isovolumétrica, que desde el momento en que el ventrículo izquierdo empieza a contraerse, no está saliendo sangre del ventrículo hasta la aorta, porque necesita un tiempo el ventrículo para elevar su presión en el interior lo suficiente para superar a la presión que tiene la aorta. En este tiempo, por lo tanto, aunque el ventrículo está en sístole y se está contrayendo, no sale sangre aún del corazón del ventrículo. Ni tampoco está entrando sangre porque ya ha empezado la sístole ventricular y por tanto se cerró la válvula mitral. Por eso es un tiempo isovolumétrico en el que el único fenómeno que acontece es la elevación de la presión dentro de la cavidad ventricular izquierda. El tiempo de contracción isovolumétrico es importante tenerlo en consideración de cara a explicar los soplos. Un soplo de una estenosis aórtica no va a comenzar en el preciso instante en que empieza la sístole, que yo identifico por el primer ruido, sino que tenemos que esperar un ratito, que es el tiempo de contracción isovolumétrica, hasta que se abra la válvula aórtica, y en el momento en que se abra y empiece a fluir la sangre, empezará a hacer turbulencias y por tanto a producir el soplo. Lo mismo ocurre con la diástole. Desde el momento en que el ventrículo deja de empujar y empieza a dilatarse en diástole, hasta el momento en que se abre la válvula mitral, pasa un periodo de tiempo. Ese periodo es el periodo de relajación isovolumétrica, en el cual la aórtica ya se ha cerrado, pues el ventrículo dejó de empujar, y la mitral aún no se ha abierto, puesto que el ventrículo está dilatándose, disminuyendo la presión en su interior hasta que baje por debajo de la presión auricular y por tanto se abra la válvula mitral. Hay que recordar que las válvulas no se abren y se cierran porque tienen de ellas ningún músculo papilar ni ninguna cosa rara, se abren o se cierran en función de la presión de la sangre a ambos lados de la válvula. Así pues, durante la relajación isovolumétrica no entra ni sale sangre dentro del ventrículo. Lo único que ocurre es que va disminuyendo la presión intraventricular hasta que esté por debajo de la presión de la aurícula, en cuyo momento se abrirá la válvula. El ejemplo sería, en un soplo de una estenosis mitral, no vamos a oír el soplo desde el principio de la diástole, es decir, desde el segundo ruido, sino que empezaremos a oír el soplo cuando ya haya finalizado la relajación isovolumétrica y por tanto se abra la válvula y empiece a fluir la sangre de aurícula a ventrículo. Ese flujo de sangre de aurícula a ventrículo dificultado por la estenosis es el que produce turbulencias que identificamos como el soplo. También quiero llamar la atención sobre la morfología de la presión dentro de la aurícula, que tiene dos ascensos y dos descensos por cada ciclo cardíaco, a diferencia del ventrículo o de la aorta, que tiene solo un ascenso y un descenso por cada ciclo.